Hola queridos alumnos, vamos a continuar con los modelos y enfoques curriculares. Recordemos que modelos y enfoques son la misma cosa que paradigmas, y hay paradigmas dentro de paradigmas. Hemos visto entonces ya los paradigmas más generales, que son de la simplicidad y la complejidad. Vamos a empezar por los modelos o paradigmas conductista, constructivista y socio-reconstructivista, o reconstruccionista también se llama. El modelo conductista es anterior al constructivismo. Tenemos que saber que el modelo constructivista es el que utiliza nuestra reforma educativa. Y es un modelo de Jean Piaget, David Ausubel y Lev Vygotsky. El enfoque conductista, sin embargo, fue anterior. Vamos a ver acá. El enfoque son el tradicional o conductista, el constructivista y los actuales. Este es anterior al constructivismo. Y tenemos que el enfoque constructivista consideraba los elementos didácticos que son docente, alumno y contenidos. El primero de ellos para este enfoque era el contenido. El número 2 en importancia era el docente y el último era el alumno para el enfoque tradicional o conductista, ¿sí? Luego, los contenidos, acá en este enfoque, los contenidos eran las disciplinas. Así que tenemos las disciplinas como, yo me acuerdo que daba hasta zoología, botánica, zoología, aritmética, álgebra, trigonometría, después historia del Paraguay, historia de América, historia del mundo, etcétera. Esas eran las disciplinas o asignaturas. En el constructivismo, en cambio, los contenidos son áreas del saber, se distribuyen por áreas del saber. Ustedes recordarán que las áreas son, por ejemplo, ciencias básicas, son ciencias sociales, arte y sus tecnologías, etcétera, que dimos en el curso anterior. Y en las teorías actuales son más recontextualizados y revalorizados nuevamente estos contenidos. Acá en el enfoque constructivista es justo al revés. Vale decir, el centro y el número 1 de los elementos didácticos, estos tres que están acá, era el alumno, siendo este el centro del aprendizaje para el constructivismo. Luego venía el docente, que tenía papel del facilitador, y los contenidos eran lo último, es un medio nada más, y se aglutinaban por áreas. En las teorías actuales, entonces, estos dos están prácticamente iguales. Perdón, los elementos humanos, tanto el docente como el alumno, están casi prácticamente en el mismo nivel, y ambos son productores culturales. Sí, y este tenía un papel motivacional. También se vuelve a rescatar la motivación. La motivación era del conductismo. Bueno, y también se vuelve a revalorizar los contenidos
que quedaron en último lugar acá. Y todo contenido tiene que ser contextualizado. Es decir, si vos estás en San Pedro, vas a tener que tener contenidos del Paraguay y contenidos de San Pedro. Bueno, entonces el centro de los aprendizajes para cada uno de estos era lo siguiente. Para el conductismo o el enfoque tradicional, el centro eran los contenidos y los objetivos. Esto era el centro. Para el constructivismo, el centro del aprendizaje es el alumno. En cambio, para las teorías actuales son ya el grupo clase. Acá tienen los centros. El grupo clase. ¿Qué quiere decir centro? Centro significa que si hay 3 elementos de la didáctica, hay más, ¿verdad? Pero nosotros vamos a considerar 3 nomás. Entre contenidos, docente y alumno, uno de ellos tiene que ser el centro en las teorías. Para este es el contenido, para las disciplinas tradicionales, para el conductismo. Para el constructivismo el centro es el alumno. Y para las teorías actuales, llamadas también, vamos a ver después, teorías comunicativas, el centro es el grupo clase. Muy bien. Estas teorías dialógicas nosotros no vamos a dar. Esto no vamos luego ni a leer. Eso también ya les digo en la misma tarea. Tienen que leer todo menos eso. Las teorías comunicativas. Las teorías comunicativas fueron introducidas por la escuela de Frankfurt por un lado y también por Habermas. Este nombre ustedes van a escuchar continuamente en las teorías actuales, ¿no? Y también es un precursor fue Paulo Freire. Paulo Freire, Jürgen Habermas. ¿Por qué Paulo Freire? Porque ha revalorizado o incluido 12 años antes que Habermas la teoría de la acción dialógica. Luego dice el material que esto es muy importante y se pregunta en la tarea, esto que está acá, dice, las concepciones del aprendizaje comunicativo y dialógico basadas en Habermas y Beck están englobando y superando las aportaciones realizadas por concepciones anteriores como la del aprendizaje significativo, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Englobando y superando al constructivismo, lo que está diciendo. Y significa eso que las teorías comunicativas actuales van a dejar de lado las teorías constructivistas. No. ¿Por qué? Porque hay que resaltar que englobar y superar no significa aquí deshacerse de los principales aportes de los enfoques anteriores, sino incluirlos en una concepción más amplia y general, considerando la complejidad de la realidad. ¿Por qué esto sucede? Porque las teorías comunicativas, que son las últimas, que vienen después del conductismo y el constructivismo, nacieron en una época cultural que se denomina modernidad tardía y que se corresponde con el paradigma de la complejidad.
Vale decir, las teorías dialógicas actuales son ya lo último en teorías educativas y están basadas en el paradigma de la complejidad. Las teorías que se corresponden acá, entonces son conductismo, constructivismo y teorías comunicativas. Cuando leemos en columna, en este caso, son sucesivas y no son correspondientes. El conductismo, después le sigue el constructivismo y acá las teorías comunicativas. En cambio, si nosotros leemos en forma de línea horizontal, son correspondientes. Eso de correspondientes significa que la modernidad se corresponde con el paradigma de la simplicidad, que su forma cultural es la universalidad o monoculturalidad, y la teoría que le corresponde en el aspecto educativo es el conductismo. De la misma manera, el paradigma de la simplicidad acá, cuando estaba vigente o cuando estaba en preeminencia el paradigma de la simplicidad, nació también otro proceso histórico-cultural. Vale decir, vemos que acá las columnas son sucesivas. Primero viene después y después y no se corresponde. Decíamos que en este paradigma también nació la posmodernidad, que viene después de la modernidad, que le corresponde una forma cultural, después hablaremos de esto, que se llama multiculturalidad y se corresponde con una teoría educativa que se denomina constructivismo. Hubo después el paradigma de la complejidad, que le corresponde un proceso histórico-cultural que muchos autores, sociólogos en particular, le denominan modernidad tardía. Y la forma cultural es interculturalidad y la teoría educativa se llaman teorías comunicativas. Quiero decirles que los paradigmas de la simplicidad, tanto como son contrarios. Posmodernidad nació como contrario a la modernidad. La multiculturalidad nació como contrario a la universalidad. Y el constructivismo nació como contrario al conductismo. Pero estos movimientos, procesos y formas pueden reconciliarse si están tan en contrario. Y sí, la teoría de la complejidad, si ustedes vieron el video, vieron ya que el átomo puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Si un atomito puede hacer eso, ¿por qué nosotros vamos a estar uno en contra de otro si no se da esto? Digamos, los extremos opuestos no se dan, sino que más bien se juntan en algunas cosas dentro de la realidad. Nosotros algunas cosas consideramos el aprendizaje de memoria todavía en algunos casos. Yo sé que en América fue descubierta por Cristóbal Colón, por ejemplo, el 12 de octubre de 1492. Bueno, eso todavía es conductivo. Todavía utilizo acá dentro del constructivismo la motivación que nació con el conductismo. Entonces, todo esto, nada de estos que son extremos se dan en un 100% puros. Por lo tanto, si esto no se da en la realidad, vino acá la teoría de la complejidad gracias a descubrir muchas cosas con la física cuántica. Por ejemplo, que el observador puede, si ustedes vieron el video, puede colapsar
la parte de la onda de una partícula. Y la partícula, por lo tanto, puede ser dos cosas a la vez. Puede ser una partícula, o sea, una materia, o puede ser una onda. ¿Y qué sería una onda? La electricidad es una onda, aunque no lo vemos. Y las olas son una onda, aunque no los vemos. Y eso lo pueden hacer al mismo tiempo, vale decir, todo esto que está acá es como la unión de lo mejor de estos y de lo suyo propio. Tal es así que la teoría comunicativa toma lo mejor del conductismo, lo mejor del constructivismo y lo junta con sus propias teorías. Y lo hace en forma contextual, porque para cada país puede ser esto diferente, pero hay ciertas reglas dentro de la comunicación. Bueno, acá entonces es para comprender esto. Ahora, estas teorías que corresponden al conductismo, a la modernidad y a la universalidad, el alumno para estos y para esta corriente, el alumno aprende solo. Y son teorías muy psicologistas porque el conductismo se ha enriquecido a través de teorías psicológicas. ¿Y la psicología qué estudia? Estudia la conducta humana, pero de una sola persona. Vale decir, por más que sea conductista esto, entonces siempre es una sola persona. En cambio, acá el constructivismo también dice que un alumno construye su propio aprendizaje. Pero por más que sea inclusive socio-reconstruccionista o socio-constructivista, que son lo mismo, el alumno aprende solo, pero aunque tenga influencia de afuera y de los demás, pero aprende solo. Eso es lo que dice el constructivismo. Las teorías comunicativas dicen que no, que las personas aprenden en grupo y el primer grupo social que le corresponde al alumno son sus padres. Por eso es que la teoría comunicativa dice que tenemos que tener un diálogo entre los padres y los docentes y los alumnos. No solamente dejar a criterio del profesional, del docente, todo el diseño educativo. Por ejemplo, en el plan optativo, la comunidad educativa donde están los padres pueden elegir una asignatura para que se dé en la institución. Puede ser, por ejemplo, los padres eligen, bueno, mi hijo es bachiller en servicio, pero yo quiero que dé informática. Otros dicen, no, yo quiero que den inglés, ¿sí? Y otro dice religión. Y bueno, se elige en la comunidad educativa. Esta cuestión de la comunicación no es cuestión de mayorías o minorías, como en el diálogo que se hacía acá durante estas épocas. Acá primaba lo que dice la mayoría. Acá la comunicación es basada en valores y basada en el mejor argumento. Y el mejor argumento muchas veces no es lo que quiere la mayoría. Por eso hay reglas comunicativas en la forma del aprendizaje y de darse también en la sociedad. Bueno, entonces después tenemos que vamos a ver otro dibujo
otro dibujo acá, que vamos a ver que cuando nosotros veamos, por ejemplo, un círculo así y unos circulitos, este le vamos a considerar como la unidad y esto como la diversidad. Eso es para nosotros. Y una cosa que me olvidé de decirles acá es que estas teorías eran muy psicologistas o individualistas también podremos decirle, porque es la psicología la que más aportó. En cambio, acá en esta parte, en la modernidad tardía, en las teorías comunicativas, es ya un aporte de la sociología. Si, por ejemplo, nosotros damos algunas teorías educativas, dice, esa teoría educativa fue una ciencia fundada casi en su totalidad por la psicología, sin incluir esto. Por eso es que ahora en las teorías de aprendizaje nosotros tenemos que incluir las teorías sociológicas, porque estas son las más actuales. Bueno, veamos estos dos últimos cuadros. En los dos últimos cuadros ustedes pueden ver el dibujo. ¿Qué simboliza el círculo? Significa la unidad, la universalidad, la unión. ¿Sí? Y estos que están, estos circulitos, ¿qué pasó con estos circulitos? Acá casi desaparece, acá se realza y acá se engloba casi con el círculo más grande, ¿verdad? Entonces acá tiene un límite muy grande. ¿Qué significa eso? Esto representa la universalidad, donde hay una sola cultura para todos y no se reconoce la diversidad. No se reconoce, acá está el chinito, acá está el indígena o de tribus originarias, las mujeres, los niños, los pobres, etcétera. Todo eso no eran incluidos acá en la cultura universal. La cultura universal se llamaba lo que se le daba en la escuela y en las universidades, la cultura que nació desde Grecia, la cultura occidental, judeo-cristiana, y nada más, solamente eso. Y acá, ¿cómo se lee? Esto es lo universal o la universalidad, y esto significa monocultural, se daba una sola cultura. ¿Y esto qué significa? Esto significa la forma cultural, se llama multicultural o multiculturalidad. Acá vemos que lo universal está medio desapareciendo y ahora lo que interesa es la diversidad. ¿Sí? La diversidad es lo que importa. En ese momento, en Estados Unidos, donde más se puso fuerte y hasta ahora está la multiculturalidad, las escuelas son a la carta. Yo quiero irme a la escuela de danza y me voy a tener la danza en todos los niveles, desde chiquitito hasta ir a la universidad. Voy a salir danzando acá. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que ignora la universalidad. El estadounidense muchas veces no sabe que Nueva York no es un país, sino una ciudad dentro de su país. No sabe nada de otros países, salvo que los más morenitos son latinos, latinoamericanos. En cambio, acá que teníamos una sola cultura, todo hablaba prácticamente el mismo idioma, se desechaba los otros idiomas. Entonces, se comprendía más a la gente porque no era una Babel como esta. Pero acá lo que se tuvo en cuenta es, y lo positivo de esto es que por fin se reconoció la diversidad. Ahora, ¿cuál es el otro
La otra forma cultural y que le sigue en orden de aparición en el tiempo es la interculturalidad. La interculturalidad, aquí ya vemos nosotros la cultura universal y vienen acá en la misma escuela pueden juntarse el indígena, el chinito, las mujeres, los niños y otras minorías, por decir allí, y cada uno de ellos puede aportar tanto a sí mismo como a lo universal que está allí. Entonces se convierten en productores culturales. Tanto la cultura universal puede crecer o decrecer y asimismo las individualidades, pero los dos importan. Ustedes tienen que saber, yo les tengo que repetir esto para que sepan que esto es más individualista y esto es más sociologista, ¿sí? Entonces, acá uno y otro se enorgullecían, se engrandecían y tanto importa la individualidad como lo general o lo universal. Acá pueden ver que era la unidad para cada uno de estos. El lema, por ejemplo, de la universalidad es todos somos iguales. Bueno, ¿cuál puede ser el lema de esto? Es que todos somos diferentes. ¿Sí? ¿Y cuál puede ser el lema de esto? Que todos somos iguales y diferentes al mismo tiempo. ¿Cómo es la unidad para el sistema monocultural? La universalidad, en la unidad exalta la unidad. Es lo que busca. Bueno, nosotros vamos a escuchar nuestro himno unión e igualdad, unión e igualdad. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era la unidad. Acá en esta época que nació con la Revolución Francesa, lo que se resaltaba era la unidad para el patriotismo. Nacían las repúblicas, sobre todo en América, cuando eso. ¿Y qué pasaba con la diversidad? No la reconoce. ¿Vieron? Está todito borradito acá. No la reconoce. Bueno, vino los años 70, 80, por ahí nacen los hippies. Viva la diferencia. Fuera nuestros padres, fuera nuestras culturas tradicionales. Acá niegan los valores de esta época. Pero niegan los valores como tal luego. No existen. Es solamente de la cultura judeo-cristiana. Estos niegan hasta los derechos humanos que nacieron acá en la cultura universal. Bueno, entonces acá tenemos que la diversidad, ¿qué pasaba con la unidad acá? No la reconoce, la unidad no la reconoce. ¿Y qué pasa con la diversidad? La exalta, lo pone por encima de todo. Muy bien. ¿Qué pasaba acá en la interculturalidad con la unidad? Vemos que la incluye, simplemente la incluye. Y con la diversidad también la incluye. ¿Entienden? Porque siempre esta postura que está acá es la cultura de la mezcla. La complejidad mezcla lo mejor de ambos. La simplicidad. En el paradigma de la simplicidad se crearon contrarios. ¿Sí? Contrarios. Y los reconcilia acá, en la complejidad. Bueno, tienen que leer estos dos cuadros. Son interesantes para que ustedes lo puedan estudiar también. Bueno, hasta acá la clase de hoy.